¿Cuál fue el momento más extraño de tu vida que todavía no puedes explicar hasta el día de hoy? Tenía 6 años y era mi último día en el jardín de infantes. Estaba divirtiéndome con mis amigos cuando de repente sentí un dolor en el corazón. Literalmente caí al suelo y comencé a llorar sin saber qué me pasaba. Las maestras del jardín de infantes esperaron un poco para ver si mejoraba y luego decidieron llamar a mis padres. Después de la llamada, de repente todos comenzaron a preocuparse más por mí y no se apartaron de mi lado. Media hora después, mi padre vino a buscarme y ya estaba llorando. Recuerdo vívidamente que me miró y me dijo: «Tu mamá está muerta». Nada más. Simplemente tomó mi mano y caminó hacia el auto. Empecé a llorar aún más. Hasta el día de hoy sigo sin tener idea de lo que pasó. Solo sé que literalmente caí al suelo de dolor prácticamente al mismo tiempo que perdí a mi madre. Y cuando se lo cuento a la gente, generalmente la gente no me cree o dice que fue una coincidencia, lo cual, para ser honesto, es más creíble que cualquier cosa que haya intentado inventar para explicar lo que sucedió ese día. Mi abuela materna, Dori, falleció en 1997. Yo tenía 14 años. En su velatorio, mi abuela paterna, que era una acaparadora de cristalería, joyas y otras chucherías, se acercó a nosotros y le preguntó a mi madre: «Entonces, ¿qué vas a hacer con todas las cosas de tu madre?». En ese preciso momento, la lámpara de pie que estaba cerca de la cabeza de mi abuela en su ataúd abierto parpadeó. Claramente a la abuela Doris no le entusiasmó que la otra abuela no pudiera esperar para probar alguna de sus cosas. En 2019 di a luz a una hija y la llamé como la abuela Dori. Mi hijo mayor vino a visitar a su hermana recién nacida cuando tenía aproximadamente 4 horas de vida. Mientras presentábamos a los hermanos, la luz de la habitación parpadeó y todos nos reímos mucho de la presencia de la abuela y de la aprobación del nombre del bebé. El parpadeo de luces ha sucedido muchas veces en los 27 años que la abuela estuvo ausente, pero la primera vez y la última, el nacimiento, fueron las mejores /diagonal más extrañas. Esta la escuché de segunda mano de mi mamá. Fue antes de que pueda recordar mucho. Cuando tenía 3 años, mi mamá había estado hablando por teléfono con su mejor amiga, a quien yo llamaba tía Robbie Bell. Al parecer, insistí mucho en hablar con ella. Cuando me dieron el teléfono, le pregunté dónde estaba el tío Brian, su esposo. Ella me había dicho que no estaba allí en ese momento. En este punto es cuando todo se vuelve extraño. Según mi mamá, le dije, me miré en el espejo y vi al tío Brian. Estaba junto al agua con la sustancia blanca y se va a morir. Después de eso, le devolví el teléfono a mi mamá. Lo que no sabía era que ella y Brian habían estado pasando por una separación y que él se estaba quedando con unos amigos en una casa de playa. Mamá me dijo que la tía Robbie Bell condujo hasta donde estaba él justo después de esa llamada y llegó justo a tiempo. Aparentemente, el tío Brian, en su depresión, había tomado una sobredosis de cocaína y estaba a punto de tirarse al océano. Según mi mamá y mi tía Robbie Bell, mi advertencia inesperada salvó la vida del tío Brian ese día. Hoy está vivo y bien, y todavía están juntos. Si bien no recuerdo ese momento, no me sorprendería si fuera cierto. Cuando mis hijos estaban en el jardín de infantes y en 2º grado, vivíamos en una casa adosada. Yo ganaba un poco más del salario mínimo y como se acercaba la Navidad, el dinero escaseaba. La víspera de Navidad me quedé despierta después de que los niños se durmieran envolviendo sus regalos, pero en caso de que bajaran antes de que yo me despertara, puse los regalos en una bolsa de basura de plástico negra y los guardé dentro de la base de mi futón. Cuando me levanté, saqué la bolsa de debajo de mi colchón y la llevé abajo para que pudieran abrir sus regalos. En el fondo de la bolsa había 3 regalos que no reconocí, envueltos en un papel diferente a todos los que tenía a mano y dirigidos a mi hija, mi hijo y a mí con una letra desconocida. Al abrirlos, los artículos eran regalos baratos que no reconocí. Revisé todas las puertas y ventanas, y todas estaban cerradas con llave, y no había forma de que pudiera ver que alguien hubiera agregado algo a la bolsa metida en la base de mi futón mientras dormía en el colchón. Hasta el día de hoy no sé de dónde vinieron. Este me parece un poco gracioso. Cuando tenía 20 años, acababa de pasar por una ruptura.
Mi ex me había pedido que le devolviera las cosas que me había dado. Así que fui a su casa para dejarlas en su puerta. Después de hacerlo, me dirigí a la parada de autobús y me senté. Había estado esperando allí unos 25 minutos más o menos, cuando se detuvo un camión. Supuse que querían indicaciones o algo así. El conductor era un hombre mayor y había un niño de 10 años en el asiento del pasajero. Después de ir al camión, el conductor dijo que quería presentarme a su nieto. Le dije hola con torpeza, ya que esto era bastante extraño. Luego dijo, Dios me dijo que te diera esto. En ese momento pensé que me iban a dar un folleto. Tengo el pelo largo y era un tipo de camiseta y pantalones baratos, así que estaba acostumbrado a ser el blanco de la propaganda religiosa. El conductor le da algo a su nieto, y él a su vez me lo da a mí. En lugar de recibir un aguatechover, me dieron $12 en efectivo. Estaba confundido, pero les agradecí. Se fueron. Soy espiritual, pero no religioso. Creo que todo sucede por una razón, incluso si no la vemos. Entonces les dije gracias y dije, supongo que necesito esto. No sabía hasta qué punto estaba en lo cierto. Aproximadamente una hora después, estaba haciendo un transbordo a otro autobús para llegar a casa. Fueron 3 autobuses para llegar a la casa de mi ex. Me estiré hacia atrás porque me picaba el trasero. Fue en ese momento que me di cuenta de que la parte de atrás de mis pantalones se había desgarrado por completo. Normalmente, esto no sería algo tan malo, pero a esa edad era propenso a andar sin ropa interior. Me envolví la chaqueta alrededor de la cintura para cubrirme. Llegué a mi siguiente parada y me encontré con Ross. Los $12 más los 3 que tenía en mi billetera en ese momento eran suficientes para comprar un nuevo par de pantalones. No estoy seguro de si el anciano me vio y se acercó, o si Dios realmente le dijo. Todo lo que puedo decir es que ese día Dios me cubrió las espaldas. Tuve una vez una pesadilla. Había una serpiente enorme que intentaba atacarme saliendo de un río mientras yo estaba acorralada contra una valla. Cada ataque la alejaba más del agua y la acercaba a mí. Era tan grande que su cabeza, a centímetros de mi cara, era del mismo tamaño que la mía. Antes de que pudiera alcanzarme, me desperté sobresaltada, resoplando y con el corazón acelerado. Me tranquilicé y 5 minutos después estaba a punto de volver a dormirme. Justo cuando estaba en el estado medio despierto / medio dormido. Salté hacia atrás porque sonó el teléfono de casa y me quedé en silencio preguntándome quién llamaba a las 2 de la mañana. Mis padres respondieron al teléfono y escuché a mi madre llorar con sollozos desgarradores. Su padre acababa de fallecer. Ahora bien, no le di importancia a ese sueño porque estábamos preocupados con los preparativos del funeral y demás, pero siempre se me quedó en la mente lo gráfico que era el sueño y lo asustado que estaba. No le di importancia hasta unos 6 meses después. Tuve otro sueño con serpientes, vívido y aterrador. Cientos de serpientes me atacaban. Me desperté sobresaltado y descansé hasta que mi corazón se calmó. El teléfono volvió a sonar y era mi primo hermano que estaba viviendo con nosotros en ese momento. Acababa de chocar la moto de mi madre y estaba en estado de shock, con el mentón desgarrado y un agujero en la boca. Desde entonces, supe que si tenía otro sueño con serpientes, algo malo le iba a pasar a un miembro de la familia. Afortunadamente, no ha vuelto a pasar, pero estoy esperando. No puedo explicarlo. Un poco tarde para la fiesta, pero ahí va. El lado de mi padre son católicos irlandeses supersticiosos que abrazan lo misterioso y tienen lo que consideramos un hilo de percepción extrasensorial que recorre la familia. Mi madre, por otro lado, proviene de una estirpe noruega realista y sensata que toleraba nuestras excentricidades, pero dejaba en claro que no creía en nada que no pudiera demostrar. Por lo general, no ponía los ojos en blanco, pero a menudo hacía bromas amables sobre nuestras supersticiones. Mis hermanos y yo somos como mi padre. Mi padre tuvo una serie de ataques cardíacos y sufrió una insuficiencia cardíaca lenta. Podíamos ver claramente que se acercaba el final y pudimos pasar tiempo con él. Expresó muchas veces que no tenía miedo y que estaba listo. Tuvimos un gran velorio / funeral irlandés para él. Finalmente,
mis hermanos y yo tuvimos que dejar nuestro pequeño pueblo y regresar al trabajo y a nuestras vidas. Mamá estaba triste, pero bien. La noche después de que nos fuimos hubo una tormenta en el pueblo y se fue la luz. Esto fue a fines de los 80, en la época de los VCR y todo lo digital. Cuando mamá se despertó y se restableció la electricidad, todos los relojes digitales marcaban las 12. ¿Recuerdas esos días? Deseaba que papá estuviera allí porque él sabía cómo poner los relojes en hora y ella no. Se fue a dormir esa noche sintiendo su pérdida. Al día siguiente se despertó y todos los relojes estaban configurados correctamente, excepto uno. Las puertas estaban cerradas y no había posibilidad de que hubiera alguien en la casa. No lo podía creer y pensó que tal vez era una señal de papá de que estaba aquí bien. Dijo que podía sentir su presencia. Sin embargo, siendo la realista noruega que era, le costó mucho creer que hubiera sucedido. Se fue a dormir esa noche y se dijo a sí misma que si el último reloj se configuraba esa noche, lo creería. Efectivamente, se despertó a la mañana siguiente y el último reloj estaba configurado. También sintió que su presencia se iba, como si estuviera allí para darle el mensaje de que estaba bien, pero que finalmente tenía que irse. Solo me lo contó años después, cuando se enfermó y me hizo jurar que guardaría el secreto. Ella ya falleció y finalmente pude compartirlo con mis hermanos y ahora contigo. Conociendo a mi mamá como la conocía, éramos muy cercanas, creo 100% que esto sucedió. Cuando mi hijo estaba en preescolar, hablaba de todo tipo de cosas y yo no le prestaba mucha atención hasta que dijo esto. Eso fue antes de que yo naciera, cuando era cosmonauta. Le pedí que lo repitiera porque pensé que lo había oído mal y así fue. Le dije, bueno, ¿así que eras astronauta? Dio un pisotón y dijo exasperado, no, cosmonauta. No pude obtener más detalles de él y actuó como si se sintiera ofendido por mi reacción a lo que dijo. Hasta donde he podido determinar, ese término solo lo usan los rusos, mientras que todos los demás usan el término astronauta. No pude pensar en ningún momento o lugar en el que pudiera haber oído el término cosmonauta. En ninguno de los programas que vio o las películas que reprodujo se mencionaba ese término específico. Curiosamente, después de esa conversación, empezó a mostrar un interés intenso por el espacio y lleva años diciendo que va a trabajar en la Estación Espacial Internacional. No creo en la reencarnación, pero me asustó que mi hijo insistiera en que era cosmonauta antes de nacer. Hace unos años, había terminado de trabajar y todavía me quedaba 1 hora y media en coche para volver a casa. Iba conduciendo por la Australia rural y era la única persona en la carretera. Iba a 20 kilómetros por encima del límite de velocidad y escuchaba mi lista de reproducción de Spotify cuando, de repente, la canción se saltó y empezó a sonar, Slow Down. Me salté la canción y bajé la velocidad y unos 10 minutos después, pasé por delante de un vehículo policial aparcado entre unos arbustos. Me cagué de miedo, si no hubiera bajado la velocidad, me habrían puesto una multa considerable. La canción no estaba en mi lista de reproducción y ni siquiera pude encontrarla después, no tengo ni idea de quién la cantó. Mis amigas y yo íbamos por la carretera de regreso a casa después de un viaje. Se nos pinchó una rueda. Como adolescentes no estábamos 100% seguras de cómo cambiar una rueda, pero íbamos a intentarlo. De repente había un tipo parado allí. No oímos que su camioneta se detuviera. No nos dijo ni una palabra a ninguna de nosotras, simplemente cambió la rueda. Intentamos darle las gracias, pero no nos dio la mano ni nada. Nos dimos la vuelta para volver al coche, pasaron menos de 30 segundos y no lo veíamos por ningún lado. No oímos que su camioneta se iba, no se veía su camioneta más allá de la carretera, nada, simplemente se había ido. Una mañana, en la escuela secundaria, sonó mi alarma y comencé mi rutina habitual de silenciarla. Levantarme de la cama, caminar por el pasillo y abrir la ducha para calentarme. A medida que la ducha se calentaba, noté lo silenciosa que estaba la casa. Nunca es tan silencioso a las 6 de la mañana porque mi alarma normalmente despertaba al perro. Regresé a mi habitación para ver la hora y era medianoche. No sé si mi alarma sonó en un sueño o qué,
Pero recuerdo claramente que mi canción personalizada sonó y me despertó a lo que deberían haber sido las 6 de la mañana. No es mi vida, pero la historia de la llave inglesa me recordó esto. Mis abuelos siempre han vivido en el campo y mi abuelo siempre ha tenido una navaja de bolsillo que lleva consigo. Dice que una noche dejó la navaja de bolsillo en la mesilla de noche antes de acostarse como suele hacer. A la mañana siguiente no la puede encontrar. Buscan la navaja en todos los lugares obvios y por toda la casa. Creo que la navaja era algo sentimental para él, probablemente se la dio la familia. Así que realmente la buscaron. En un momento creo que acusa a mi abuela de llevársela, ya que eran las únicas personas en la casa en ese momento. Finalmente se dan por vencidos y él consigue una nueva navaja. Nunca la encontraron hasta que se mudaron y sintieron algo extraño cuando recogieron el colchón. Estaba dentro del colchón en el que habían dormido durante años. La cama todavía tenía algunas cubiertas protectoras, no había señales de posibles puntos de entrada. Y mi abuelo tuvo que cortar el colchón con su nueva navaja para recuperar su vieja navaja. Por fin puedo compartir esta historia. Hace unos 8 o 10 años, me desperté, fui a desayunar, ya saben, lo normal. Entonces mi hermana me llamó y me dijo que saliera porque había pasado algo. Bueno, salí y vimos ranas por todas partes. En las escaleras había como 3 o 5, en todo nuestro patio trasero. De alguna manera había una rana en el tejado. Maldito apocalipsis de ranas. No tengo explicación para esto y ambos vemos ese día como, ¿qué diablos fue eso hasta el día de hoy? Y no estaba soñando, esa damier fue 100% real. Respuesta: ¿ha llovido mucho últimamente? Las ranas de Kos tratan de volver a su estanque de desove para poner sus huevos, o al cuerpo de agua más cercano para aparearse, y a menudo lo hacen en primavera después de la lluvia. Si el clima ha sido frío durante la mayor parte de la primavera, están desesperadas y les gusta moverse en el clima húmedo, por lo que se moverán en masa el primer día cálido y húmedo de la primavera. Una vez me desperté en mitad de la noche muy agitada, oyendo ruidos que parecían bombas cayendo y gente gritándose. Recuerdo que me revolqué en la cama presa del pánico porque no podía pensar en nada más que en los ruidos, las explosiones y los gritos. Después de unos minutos todo se calmó y los ruidos se desvanecieron hasta quedar en silencio. Hasta el día de hoy no sé la razón, porque ningún ataque de ansiedad que he tenido se ha acercado siquiera a eso. Era sábado y como todos los sábados, mis padres y yo fuimos a un centro comercial a 1 hora de nuestra casa. Estaba usando mi teléfono en la parte trasera del auto cuando de repente mi mente me dijo, ve a la izquierda. No sabía por qué pensé eso, así que lo ignoré. Luego, unos segundos después, me sentí raro y la sensación de ve a la izquierda regresó. Iba a decírselo a mi papá, pero cuando miré hacia adelante, vi que iba hacia el lado izquierdo de la carretera. Está bien, pensé para mí mismo y seguí usando mi teléfono. Cuando miré hacia adelante nuevamente y miré hacia el lado derecho de la carretera, tan pronto como miré, el que estaba más adelante se volcó y provocó un accidente. No sé por qué esa sensación vino a mi mente, y ahora, cada vez que salimos a ese centro comercial, recuerdo ese accidente muy vívidamente. Mi esposo y yo nos reunimos con nuestro ministro antes de casarnos, me levanté y dije, es extraño, sentí como si algo se hubiera levantado de mis hombros como un peso. Ese fue el momento en que un conductor ebrio mató a mi madre. Mi madre y yo éramos muy cercanas, siento que ella me estaba asegurando que todo estaría bien y que ella siempre estaría conmigo. Entonces, cuando tenía unos 10 años, mi madre conducía de regreso a casa desde la tienda conmigo en el asiento del pasajero. Estábamos en una carretera muy oscura rodeada de bosques a ambos lados. Empezamos a conducir a través de una densa niebla que parecía aparecer muy de repente. Después de unos minutos de conducir en la niebla, noté lo que parecía un hombre corriendo hacia el coche desde el lado del conductor a una velocidad muy alta. Corrió directamente hacia el coche y lo que solo puedo describir como rodó por el capó del coche. Corrió hacia el otro lado de la calle y desapareció. Le grité a mi madre, ¿viste eso? Nunca olvidaré cómo se dio vuelta hacia mí con su rostro pálido como un fantasma y temblando y dijo sí.
Ahora que soy adulta, he conducido por esa misma carretera cientos de veces y nunca me pasó nada remotamente parecido. Mi nacimiento. Gracias por ver, recuerda que en los comentarios puedes dejar tus anécdotas. Queda atento para una próxima sintonía de Reddit al cuadrado. Adiós.